Bienvenidos a una nueva clase del aula de cirugía bucal. En esta ocasión, luego de haber conocido todas las opciones de anestésicos locales que tenemos para manejar a nuestros pacientes, ahora hablaremos de las distintas técnicas de colocación de este anestésico local en cada zona operatoria de la cavidad bucal. Recordemos que cada zona anatómica de la que estamos hablando en cavidad bucal se encuentra inervada por una variedad de troncos y terminaciones nerviosas, las cuales debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestra técnica anestésica dependiendo tanto del proceso operatorio que vamos a llevar a cabo, así como del trayecto recorrido por dichas fibras nerviosas. Así que, como siempre, damos paso a nuestro tema de esta sesión, ampliando sobre conceptos generales de las maniobras de colocación de nuestro anestésico local. Entre estos conceptos, podemos empezar mencionando que las técnicas anestésicas locales se clasifican en dos: una técnica troncular y una técnica infiltrativa. Cuando hablamos de técnica troncular, hablamos de aquella técnica en la cual el anestésico va a ser colocado directamente sobre un nervio o en alguna de sus ramas importantes colaterales o de estas ramas terminales de este tronco nervioso principal. En el caso de las técnicas infiltrativas, la acción del fármaco se hace a unos niveles totalmente periféricos, no se coloca directamente en ninguna rama terminal, sino que en algunos nervios a nivel de la zona de nervios accesorios, ya sea sobre los propios receptores o sobre las ramificaciones terminales más pequeñas de la rama nerviosa. Entre las técnicas tronculares tenemos dos principales: las maxilares y las mandibulares. Entre las maxilares son todas aquellas técnicas anestésicas donde vamos a colocar cerca, por ejemplo, del nervio esfenopalatino y sus colaterales, como por ejemplo el nervio palatino anterior, medio y posterior. Las otras ramas son terminales, como la nasopalatina o el nervio infraorbitario. En el caso de las mandibulares, la más común es la que colocamos a nivel del nervio dentario inferior, pero tenemos la del nervio lingual, la del nervio miloideo o las colaterales de este nervio dentario que estamos mencionando, que sería el nervio mentoniano. Estas serían prácticamente las técnicas anestésicas tronculares que vamos a utilizar nosotros en nuestra consulta dental. Ahora, hablando de las técnicas infiltrativas, en este caso ya se amplía un poco más la cantidad de técnicas. Entre ellas vamos a tener la técnica submucosa, la técnica supraperióstica, la intraligamentaria a nivel de ligamento periodontal, la intraósea y la intrapulpar, que generalmente se utiliza en endodoncia, pero a nivel de pulpas vitales. Detallando lo que son las técnicas infiltrativas que estamos hablando, podemos encontrar, como mencionamos, la técnica submucosa, que en este caso se deposita la solución anestésica por debajo de los ápices dentales a nivel de la mucosa. No debe tocar hueso para ser considerado como una técnica submucosa. Las indicaciones para esta técnica serían exodoncias de temporales anquilosados, colocación de grapa para dique de goma, operatoria dental, cirugías menores de tejidos blandos y remoción de espículas óseas o dentales. Por otro lado, las técnicas supraperiósticas se utilizan para proporcionar anestesia del plano nervioso del diente a tratar o del hueso adyacente y la pulpa del mismo diente. Las indicaciones en estos casos va a ser para exodoncia de temporales anquilosados, de igual manera, remoción de caries profunda, pulpotomías, exodoncias simples y únicas de órganos dentales permanentes, tallado o preparación de la prótesis fija en pilares vitales, como la técnica complementaria luego de una técnica troncular. O sea, podemos ocupar esta técnica para ayudarnos un poco más al efecto anestésico luego de haber colocado una técnica troncular. Otra de las técnicas infiltrativas es la técnica intraligamentaria. En este caso, implica depositar la anestesia en el espacio del ligamento periodontal, teniendo en cuenta estos apartados anatómicos: el surco gingival del órgano dentario que vamos a anestesiar y a nivel de los espacios interproximales. Sus indicaciones serían en el caso de aquellos pacientes que no pueden ser inyectados de forma con una técnica usual o con una técnica tradicional, pulpas dentales inflamadas, pacientes hemofílicos o como una técnica suplementaria en la exodoncia de dientes permanentes durante la luxación. En el caso de las técnicas intraóseas las vamos a dividir en dos tipos. Puede ser de forma intraseptal. En este caso vamos a tener como reparos anatómicos la raíz distal al diente al que vamos a anestesiar y los dientes maxilares y mandibulares. Por otro lado tenemos la técnica intraósea, intra
diploica. Aquí lo que va a pasar es que se aplica anestesia en el hueso medular a través de una perforación que se debe hacer en él para poder colocar la anestesia que vamos a utilizar. Las indicaciones en este caso sería para remoción de caries profundas, pulpotomías y tallados de pilares en dientes vitales, así como exodoncias en dientes permanentes. En este caso pueden haber algunas complicaciones como perforación de las raíces del diente a tratar o del diente vecino, laceraciones del nervio dentario inferior o perforación del seno maxilar, lo cual hay que tener mucha práctica para poder manejar, más que todo a nivel de técnica intradiploica, que es quizás un poquito la más complicada entre las dos. En relación a las técnicas intrapulpares, estas se deben de colocar, como la misma palabra lo dice, a nivel de la cámara pulpar. Esto ya sea cuando un diente pues se le ha retirado o se ha expuesto esta cámara pulpar de forma programada o por medio de algún proceso patológico que pudo haber tenido la pieza y tiene exposición de la pulpa en cavidad bucal. Entonces utilizamos este tipo de técnica anestésica. Y como les menciono, generalmente las indicaciones es durante un tratamiento endodóntico en piezas vitales, cuando se debe hacer una posible pulpectomía o pulpotomía. Entonces utilizaremos las técnicas intrapulpares. Y estas serían todas las técnicas tanto infiltrativas como tronculares que vamos a utilizar nosotros durante el desempeño de nuestras labores en cavidad bucal. Pasemos a hablar ya de nuestras técnicas anestésicas meramente dichas, pero antes de eso hacerles un recordatorio que antes de cualquier procedimiento, incluido nuestras técnicas anestésicas, debemos siempre procurar nuestro campo operatorio manteniendo el mayor grado de asepsia posible. Recordemos de utilizar los componentes que ya hablamos, que pueden ser aminas cuaternarias, envases de alcoholes, productos de cloro diluido al 1%, colocar adecuadamente nuestra bioseguridad y asegurarnos de que nuestro instrumental operatorio esté debidamente esterilizado antes de introducirlo en la cavidad bucal del paciente. Ahora sí estamos listos para iniciar nuestros procesos de técnica anestésica. Hablemos primero de la técnica alveolar superior. Esta la vamos a dividir en tres secciones, lo que es la parte superior posterior, la parte superior media y la parte superior anterior. Hablando de la parte de la técnica alveolar superior posterior, las estructuras a anestesiar serán los molares posteriores superiores, incluida la mucosa del seno maxilar, el tejido gingival, la pulpa de estas piezas, el periodonto, la cortical externa y el periósteo vestibular de los dientes implicados. Por otro lado, el nervio alveolar superior medio lo vamos a colocar levemente más mesial de la técnica alveolar posterior y esta nos va a llevar desde la estructura de las raíces mesiovestibulares del primer molar. Ahí está la diferencia, es la zona donde vamos a colocar la técnica alveolar superior media, repito, desde las raíces mesiovestibular del primer molar superior hasta lo que son los premolares, es decir, distal al canino. Y los tejidos que van a estar afectados con la anestesia va a ser el tejido gingival, las piezas obviamente que hemos mencionado, la pulpa de estas, el periodonto, la cortical externa y el periósteo vestibular de los dientes ubicados en esta zona anatómica que hemos delimitado. Esto, como repito, tomando en cuenta que la técnica que vamos a utilizar es el nervio alveolar superior posterior y el nervio alveolar superior medio. En el caso del nervio alveolar superior anterior, las piezas que serán afectadas por nuestra sensación anestésica va a ser los caninos e incisivos, y en el caso de que el nervio alveolar superior medio no exista, van a ser incluidos los premolares de esta zona. Afecta tanto la pulpa, el periodonto, la cortical externa y el periósteo vestibular de los dientes que estamos mencionando. Pasemos ahorita a ver el proceso ya de colocación de nuestras técnicas dentales superiores, tanto posterior, media y anterior. Antes de proceder a colocar nuestra técnica anestésica alveolar posterior superior, vamos a acostar levemente a nuestro paciente e inclinarlo a unos 45 grados con la cabeza hacia atrás y la bóveda palatina perpendicular al cuello. Luego vamos a proceder a realizar nuestro proceso de antisepsia por medio de un compuesto de gluconato de clorexidina 0.12% a nivel distal del segundo molar. Vamos a palpar, antes de colocar el anestésico tópico, vamos a palpar lo que es la tuberosidad del maxilar. Ubicamos nuestra tuberosidad del maxilar, luego vamos a colocar el anestésico tópico en esta zona, lo vamos a frotar por unos 2 minutos, va a hacer efecto alrededor de unos 2 a 5 minutos.
Al tener ubicada la zona de punción, nos vamos a guiar colocando nuestra aguja carpule en la zona cercana o más distal posible a la tuberosidad del maxilar que hemos palpado. Generamos ahí la primera punción y vamos a inclinar la aguja en unos 45 grados en relación a la parte vertical de la tabla ósea vestibular. Vamos a llegar lo más profundo, utilicemos una aguja corta en este sentido, y la indicación para esta técnica es para cualquier tipo de tratamiento odontológico, ya sea de exodoncia o convencional u otro tipo de procedimiento quirúrgico. Podríamos tener complicaciones a este nivel, ya que hay riesgo de herir la arteria maxilar interna o el plexo nervioso pterigoideo. Podrían presentarse hemorragias, hematomas y lesiones al músculo pterigoideo externo. En el caso ya de la técnica alveolar anterior y media superior, los procedimientos son similares a la del alveolar superior posterior, en el sentido de que siempre vamos a crear una asepsia a nivel vestibular en el fondo del vestíbulo, siempre por medio de un compuesto de gluconato de clorhexidina antes de colocar un anestésico tópico. La única diferencia en estos casos, pues la angulación de la aguja va a ser igual, más o menos la profundidad de la aguja tiene que ser la misma aguja corta. Entonces en este caso la variación que tendremos es que para la parte anestésica alveolar superior media colocaremos entre la parte distal del segundo premolar y la parte mesial del primer premolar nuestra punción con la jeringa carpule, mientras que si hablamos de la técnica alveolar superior anterior, en ese caso pues lo colocaremos en cualquier zona que esté entre mesial del canino hasta lo que es mesial del primer incisivo. Pero los procedimientos pues vienen siendo exactamente los mismos que las primeras técnicas que mostramos en este momento. Hablemos ahora de nuestra cuarta técnica anestésica para el maxilar superior. En este caso hablemos de la técnica nasopalatina. Hay dos formas para iniciar la punción en esta ocasión. Una es directa y la otra es indirecta. La directa es un poco más dolorosa, se hace sobre la papila retroincisal, y la indirecta se anestesia primero lo que es la papila intersticial de manera frontal al vestíbulo, colocando solo 0.1 a 0.2 centímetros cúbicos de solución anestésica. Se espera unos minutos y se aplica la técnica directa luego para minimizar esta sensación dolorosa. Las estructuras que van a ser anestesiadas va a ser bloque incisivo y canino, la respectiva mucosa, periósteo y la cortical del paladar, y ocasionalmente parte del labio superior. Incluso Malamed en sus publicaciones llega a mencionar que podría llegar a afectar hasta la porción mesial del primer molar superior, pero en general es más utilizada para lo que es el sector anterior de canino a canino. Pasemos a ver en este momento el procedimiento de nuestra técnica nasopalatina. Como siempre vamos a acostar a nuestro paciente o a semiacostar a nuestro paciente, procurando que la bóveda del paladar quede perpendicular al cuello. Recordemos nuestro procedimiento de asepsia con nuestro compuesto de clorhexidina al 0.12% previo a la colocación del anestésico tópico. Una vez colocado el anestésico tópico, ubicamos la parte más posterior de la papila palatina para introducir nuestra técnica directa. Angulamos siempre a nivel de 45 grados la aguja y empezamos a colocar en un proceso de 1 a 2 minutos nuestra solución anestésica. Las indicaciones de esta técnica es para procedimientos quirúrgicos que afecten la vertiente palatina, ya sean cirugías de caninos incluidos o dientes retenidos, así como exodoncias múltiples. Y las complicaciones que podríamos encontrar es que cuando penetramos con nuestra aguja más de 10 milímetros, la anestesia puede llegar a las fosas nasales y pasar la solución anestésica hasta la faringe, pudiendo causar reflujo. O si utilizamos la técnica indirecta, podríamos causar algún tipo de edema en la papila interdental o isquemia en la papila retroincisal o palatina. Esto último en el caso que utilicemos algún tipo de anestésico con altas concentraciones de epinefrina o vasoconstrictor. Otra de las técnicas que vamos a utilizar constantemente con nuestros pacientes es la palatina posterior. En este caso, el nervio palatino posterior emerge del agujero palatino mayor, situado en un 50% de los casos
cerca de la porción palatina del tercer molar, y en ocasiones raras, pero se puede dar en la zona a nivel de segundo molar superior. El paciente debe abrir ampliamente la boca. Luego se ingresa la jeringa desde la comisura labial opuesta. El cuerpo de la jeringa estará apoyado por los dientes premolares del lado contrario a nivel inferior. Y nuevamente en este caso la aguja debe ser una aguja corta. Las estructuras a anestesiar serían la encía que va desde lo que es el primer premolar al tercer molar del lado palatino, la fibromucosa, el periósteo y la parte ósea o el plano óseo del paladar, a excepción de lo que es la premaxila. Para llevar a cabo nuestra técnica anestésica palatina posterior, siempre colocaremos a nuestro paciente, como lo hemos dicho, semisentado con el paladar perpendicular al cuello. En este caso vamos a ubicar la parte más posterior, después del segundo molar superior. Encontraremos una pequeña depresión al lado palatino de la tuberosidad del maxilar. Nos ubicamos en esta zona, colocamos nuestra técnica anestésica a este nivel, siempre utilizando una aguja corta. Las indicaciones de esta técnica es en el caso de cirugías por palatino, de injertos fibromucosos, cirugía periapical de raíces palatinas, exodoncias múltiples, extracciones quirúrgicas de restos radiculares, y entre las complicaciones que podemos encontrar serían hemorragias por algún tipo de punzación de los vasos en esta zona o necrosis de la fibromucosa palatina, al igual que en la porción anterior, dependiendo la concentración de vasoconstrictor que tengamos en nuestro cartucho anestésico. Pasemos a nuestra siguiente técnica anestésica maxilar. En este caso, vamos a ver cómo anestesiar el nervio infraorbitario. El agujero infraorbitario está situado en la misma línea del eje longitudinal del segundo premolar. Esto en el punto de unión entre los tercios medios e internos del reborde orbitario inferior. Está a 1.4 milímetros por dentro de la línea pupilar y a un promedio de 8 milímetros aproximadamente por debajo del reborde orbitario inferior. La punción en este caso la podemos llevar a cabo por dos vías, ya sea cutánea o por vía intrabucal. En el caso de utilizar la vía intrabucal, la aguja debe ser larga. Y las estructuras a anestesiar en esta ocasión sería la mucosa bucal del vestíbulo, la cara interna del labio superior, piel del párpado, ala nasal, la región nasogeniana y el labio superior. Nuevamente veamos el proceso de esta técnica ahora infraorbitaria. Vamos a proceder a colocar a nuestro paciente de la misma manera, en la misma posición que hemos hablado previamente, a realizar nuestro proceso de asepsia y antisepsia antes de colocar el anestésico tópico. Luego de colocado el anestésico tópico, nos vamos a ir entre la parte mesial del primer premolar superior y la parte distal del canino. Insertamos ahí nuestra aguja, que en este caso debe ser una aguja larga para poder llegar a la zona del agujero infraorbitario, que es el que estamos tratando de anestesiar. Vamos a hablar de la parte intrabucal. Esta técnica la vamos a ocupar en el caso de cirugía de partes blandas extrabucales de la zona o a nivel del vestíbulo, así como la extracción quirúrgica de los caninos incluidos. Las complicaciones que podríamos encontrar si accedemos por medio de la vía intrabucal son posibles hemorragia y o hematomas por la lesión del vaso infraorbitario. En el caso de hacerlo por vía externa, las posibles complicaciones serían nuevamente hemorragias y hematomas por punción de los vasos angulares e infraorbitarios, parestesias o distesias de la zona inervada o complicaciones oftalmológicas, diplopia o estrabismo. En este caso, el abordaje externo estaría indicado en el caso de cirugía del seno maxilar. Hablemos de una técnica que está relativamente descontinuada, que es la técnica del bloqueo del nervio maxilar. ¿Por qué descontinuada? Es una técnica que requiere demasiada experiencia, sus beneficios relativamente pocos se pueden alcanzar de otra manera con otras técnicas modernas, y su riesgo es bastante alto de lesionar en esa zona estructuras vitales. Pero en fin, de tener un conocimiento general de lo que son técnicas anestésicas, mencionémoslo de forma rápida. Es bastante similar a la que usábamos con la técnica alveolar posterior. La diferencia es que en este caso utilizaremos una aguja larga para lograr acceder hasta el tronco principal del nervio maxilar dentro de la cavidad pterigopalatina. Para esto tenemos tres vías de acceso.
La que estamos observando acá es la vía retrotuberosidad, la cual accedemos atrás de la tuberosidad del maxilar, y a diferencia de la alveolar posterior, en este caso se progresa con la aguja hasta la fosa pterigopalatina, es decir que la aguja debe dirigirse hacia arriba, adentro y atrás, a diferencia de cómo lo haríamos con la técnica alveolar superior. Las estructuras que estaríamos anestesiando si utilizamos esta técnica sería toda la hemimaxila y tejidos asociados, el periósteo, la pulpa y los tejidos gingivales. Sus indicaciones eran la cirugía extensa de maxilar superior, la presencia de infecciones importantes que impidiera la anestesia de las ramas más periféricas y por último bloqueos con finalidad diagnóstica. El problema de esta, como les mencionaba, es que tiene un alto riesgo de herir la arteria maxilar interna. Y los otros dos medios para poder acceder a esta técnica sería por medio del foramen palatino posterior, donde colocaríamos la aguja y penetraríamos de igual manera entre 25 y 35 milímetros de profundidad hasta llegar siempre a la fosa pterigopalatina, o de manera transcutánea por encima y por abajo del arco cigomático que protege el acceso a la fosa pterigopalatina cuando utilizamos esta vía de acceso. Pero como repito, es una técnica que requiere de altos conocimientos de la zona anatómica, así de la misma maniobra para poderla realizar, y sus beneficios pueden ser ahora sustituidos con procesos actualizados en técnicas de sedación y anestesia general. Entonces generalmente ya no se utiliza esta, como les menciono. Veamos en este momento una de las técnicas anestésicas de mayor uso en nuestra consulta odontológica. Hablemos del nervio alveolar inferior, o como lo conocemos, técnica dentaria inferior. El nervio alveolar inferior entra en el interior de la mandíbula por el agujero mandibular. Este está situado en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, protegido delante por la espina de Spix, el cual será un punto de referencia a la hora de colocar nuestra técnica anestésica, como veremos más adelante, y se continúa por el conducto alveolar inferior. Conocer su topografía es imprescindible para conseguir la anestesia troncal del nervio alveolar inferior, aunque también se puede ir buscando el nervio de manera superior antes de que éste penetre el orificio óseo mandibular. Las estructuras que van a ser anestesiadas con esta técnica son la pulpa, el periodonto de todos los dientes de una hemiarcada cortical externa e interna, periósteo vestibular y lingual, mucosa vestibular, con la excepción de la mucosa de zona de molares que va a lo largo del nervio bucal, y partes blandas correspondientes al labio inferior y mentón. Observando la técnica alveolar inferior, luego de colocar a nuestro paciente, como ya lo hemos dicho, levemente recostado y de realizar una antisepsia de la zona antes de realizar la punción, así como la aplicación de nuestro anestésico tópico, pasaremos a ubicar los planos de referencia anatómicos más comunes para introducir la aguja, que son la línea oblicua externa, la línea oblicua interna, la escotadura sigmoidea, el ligamento pterigomandibular y el trígono retromolar. Ubicando estas estructuras, el punto de punción se sitúa siguiendo el plano oclusal del segundo o tercer molar a 1.5 centímetros hacia arriba del plano oclusal y a 2 centímetros hacia posterior del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Esto a nivel del ángulo superior del trígono retromolar a un costado del ligamento pterigomandibular. Si se hace un bloqueo troncal, es decir, mandibular, simultáneo de los nervios dentario inferior y lingual, el efecto anestésico se suele iniciar con la sensación de hormigueo a nivel de la hemilengua. Esta técnica está indicada para cualquier procedimiento odontológico que queramos realizar en la zona de nivel mandibular, y las complicaciones generalmente que pueden presentar son a nivel sistémico, o hematomas, trismo y en algunos casos parestesias. Avancemos con la técnica de refuerzo, conocida como técnica del nervio mentoniano. Para ubicarnos mejor, recordemos de entrada que el nervio alveolar inferior se divide en dos terminales, el nervio mentoniano, que proporciona filetes sensitivos para la mucosa y la piel del labio inferior y del mentón. Y por otro lado tenemos el nervio incisivo inferior, que inerva las estructuras periodontales de la región incisivo-canino y las pulpas de estos dientes. En este caso el paciente sentirá una leve anestesia o adormecimiento a nivel del labio inferior y del mentón.
ya que entre las estructuras anatómicas anestesiadas estará la pulpa y el periodonto de premolares e incisivos anteriores e inferiores a nivel de la cortical externa, el periósteo vestibular y la mucosa vestibular, además del labio inferior. Y en relación a la técnica, luego de seguir los pasos que ya hemos repetido en varias ocasiones durante esta presentación, esta se llevará a cabo tomando en cuenta que el nervio mentoniano, una vez emergido de su foramen, tiende a hacerse superficial y a exteriorizarse hacia la mejilla. Es por esto que cuando deseemos bloquear este nervio lo haremos puncionando al fondo del vestíbulo, siempre por fuera y por delante de su foramen de salida. Así pues, iremos a buscar este nervio a la altura del primer premolar o entre las raíces de los dos premolares, casi a nivel apical. Será suficiente una profundidad de penetración de unos 5 milímetros, ya que la difusión entre los tejidos submucosos es bastante agradecida y de fácil afectación. Las indicaciones para esta técnica principalmente será a nivel quirúrgico cuando se quiere intervenir alguna zona sobre el vestíbulo, entiéndase vestibuloplastías, exéresis de épolis fisurados inferiores, y a nivel del labio inferior cuando encontremos mucoceles, leucoplasias, nódulos fibrosos o incluso en el mentón cuando encontremos lesiones a este nivel. Las complicaciones que podemos encontrar es que, según Malamed, el nivel de aspiración a esta zona puede ser bastante alto, de 5.7%, lo que lleva a que aumente el riesgo de lastimar los vasos que acompañan al nervio, al igual que puede producirse la anestesia transitoria de los filetes nerviosos de la rama marginal del nervio facial. Esto hará que al paciente se le quede la boca levemente torcida cuando le pidamos que sonríe o que enseñe los dientes. Ya a este nivel de nuestra sesión vamos a contemplar las últimas 4 técnicas anestésicas, las cuales son utilizadas más que todo a nivel de apoyo auxiliar para potenciar el efecto de nuestra anestesia con las técnicas que acabamos de mencionar previamente. Comencemos en este caso hablando de la técnica bucal profunda. Esta representa una ayuda muy válida, aunque no tiene que ser utilizada de forma rutinaria. A pesar de tener una morbilidad bastante baja, se debe reservar para aquellos casos en que realmente esté indicada. Las zonas que va a anestesiar principalmente están en la encía y la mucosa vestibular de la región del trígono retromolar y de los molares inferiores, así como la mucosa yugal hasta llegar muy cerca de lo que es la comisura labial. Las consideraciones anatómicas para esta técnica deben ser tomadas desde el punto de vista que la punción debe ser a 1 centímetro por debajo y por detrás del conducto de Stenum, aunque hay autores que prefieren ir a buscarlo en el punto donde se cruza el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, ya que aquí el nervio a nivel de trayecto es muy superficial. Mencionan que se encuentra a 1 milímetro por debajo de la mucosa, con una altura teórica de 1 centímetro por encima de la cara oclusal del tercer molar. Las indicaciones para utilizar esta técnica a nivel quirúrgico puede ser para exéresis de lesiones de mejilla, leucoplasias, nódulos fibrosos, mucoceles u otros, o como refuerzo en la extracción quirúrgica de terceros molares inferiores. Entre sus complicaciones existe el posible riesgo de poder puncionar los vasos faciales o generar pequeños hematomas en la zona. También tenemos la técnica lingual. Muchas veces se hace de manera sistemática conjunto con la del nervio dentario inferior. Sin embargo, es importante considerar que cuando no es necesaria, la anestesia del nervio lingual representa una molestia para el paciente que se debería evitar. Igualmente, puede darse la situación inversa. Se requiere la anestesia del nervio lingual, pero no la del nervio alveolar inferior. Esa situación pues la escoge el odontólogo dependiendo del caso que desea resolver. Las zonas que van a ser anestesiadas con la técnica lingual serán los 2/3 anteriores de la hemilengua, el surco gingivolingual, la mucosa que recubre la cortical interna y de la encía por el lado lingual siempre. Las consideraciones anatómicas son muy variables. Hay autores que prefieren ir a buscarlo en el punto donde se cruza el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, ya que dicen que aquí el nervio está de forma más superficial. Otros lo ubican algo por encima de los ápices de las terceras molares inferiores o a 5 milímetros por debajo de la cresta alveolar. En este caso se debe inyectar de forma poco profunda a nivel de submucosa
sin llegar a tocar lo que es la cortical interna de la mandíbula para considerarse una técnica lingual. Y la cantidad que se inyecta es mínima, solamente de 0.5 centímetros cúbicos de anestésico. Cuando los puntos de punción son más posteriores, lograrán anestesiar la mucosa de la región de los molares por vestibular, que si en sí tiene pocas aplicaciones, una de ellas es como refuerzo en la cirugía de cordales incluidos. Pero en sí la mayoría de indicaciones son a nivel quirúrgico, sobre la lengua, en el caso de biopsias, pequeños tumores, en el espacio sublingual, para litectomías del conducto de Wharton, exéresis de las ránulas, y sobre la mucosa de las vertientes linguales de la mandíbula, exéresis de torus, por ejemplo, regulaciones de crestas óseas linguales, separación de la mucosa lingual durante exéresis del tercer molar inferior, pero está totalmente contraindicado para manipular procesos dentales puros, ya que no proporciona anestesia pulpar ni periodontal. Entre sus complicaciones están los síntomas de parestesia, disestesia o hipoestesias linguales. También puede generar algún tipo de trismo por lesión del músculo pterygoideo interno. Por otro lado, la técnica Go-Gate fue descrita por el australiano George Go-Gate y esta pretende anestesiar al mismo tiempo por vía intrabucal los nervios alveolar inferior, lingual, bucal, así como también conseguiría de paso el bloqueo de los nervios miloioideo y el aurículo temporal, ya que en este caso se va a buscar un punto en la cara anterolateral del cuello del cóndilo para colocar nuestra solución anestésica, por debajo de la inserción del músculo pterygoideo externo, donde aún no se ha separado todas estas ramificaciones nerviosas. La vía de acceso de la punción va a ser muy similar a la de la técnica dentario inferior, con la variante de su punto diana, que como ya dijimos es el cuello del cóndilo de la mandíbula. Sus indicaciones son mínimas, pero sería en todo caso cuando haya fracasos del bloqueo del nervio alveolar inferior, ya que soluciona dos posibles causas de estos fracasos: las originadas por la inervación accesoria por parte del nervio miloioideo y las causadas a raíz de ramas perforantes del propio nervio alveolar inferior que no penetran por completo el foramen mandibular. Y nuestra última técnica auxiliar sería la técnica de aquinosis. Esta técnica permite una sola inyección para anestesiar los nervios alveolar inferior, lingual y bucal, además del miloioideo. Se efectúa con la boca cerrada para evitar la interferencia de la apófisis coronoide y se debe dejar en una máxima relajación muscular. La otra ventaja sería que permite una anestesia odontológica en los casos, por ejemplo, de trismo o anquilosis temporomandibular. En este caso, la aguja penetraría lo más paralela posible a la encía marginal de los molares superiores, pasando esta entre la tuberosidad del maxilar superior y la rama ascendente de la mandíbula para quedar situada a 0.5 centímetros por encima del foramen mandibular. La profundidad que debemos penetrar sería de 1.5 centímetros y la punta de la aguja quedaría situada en pleno espacio ptérygomandibular. Entre sus detractores encuentran como principal defecto el alto riesgo de lesión vascular, ya que tanto la arteria maxilar interna como el plexo venoso pterygoideo quedan muy cerca de esta zona, además de que hay un bajo índice de efectividad, generalmente se registra un 60% de efectividad. Y por otro lado, el trismo, así como la lesión del músculo pterygoideo interno y la parálisis transitoria de la rama temporofacial del nervio facial, representan otra posibilidad de complicaciones. Para terminar, a manera de resumen, acá les muestro las regiones anatómicas afectadas por cada técnica anestésica local que utilizaremos en nuestros pacientes. Y concluyendo que en la mayoría de las técnicas habremos de recomendar el uso de aguja corta, a excepción de las técnicas dentaria inferior, maxilar troncular, infraorbitaria y las técnicas auxiliares tanto de aquinosis como de Go-Gate, en las cuales utilizaremos un tipo de aguja larga para poder colocar la técnica anestésica local que más se adapte a nuestras necesidades. Y así es como nuevamente terminamos un tema más de nuestra aula de cirugía bucal, por lo que les comparto la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta presentación, para que puedan ustedes buscar más información sobre estas técnicas, así como otras que no hemos logrado mencionar por cuestiones de tiempo. Así que como siempre digo, sigamos aprendiendo y nos vemos en la próxima sesión.